te agradecemos, Luján, que hayas aceptado esta propuesta. No es fácil comprender además esta visión ampliada del dibujo que estamos planteando. Estamos hablando que dibujo es un conocimiento que atraviesa todas las disciplinas artísticas, todos los lenguajes artísticos, porque estamos hablando de diseño, porque estamos hablando de volición, o sea, de elección arbitraria, subjetiva, relativa, que son tres herramientas poderosas de todo hacedor simbólico. Desde ese lugar te doy la bienvenida y bueno, te recibimos con nuestros docentes y te agradecemos. Y bueno, ya nos hemos encontrado en esta vida en varios lugares distintos y en varias etapas también. Y me ha encantado siempre hacer un seguimiento de tu producción. Bienvenida entonces. Me pidieron algo, perdón. Bueno, ¿vemos el video o empiezo a contarles qué hago? Por ahora el video, Luján, no... Bueno. Por ahora no tenemos el video disponible. Claro. Les puedo, condiciones inestables. Les puedo contar, hablo un poco más lento por si se corta. Les puedo contar cuál fue mi trayecto. ¿Sí? Sí. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha bárbaro. Yo entré a la facultad, un poco de casualidad, porque había hecho cerámica toda la vida, desde los 5 años. Yo soy ceramista, pero siempre lo había visto como algo, como un hobby. En secundaria me anoté en otra carrera. Me anoté en ciencias naturales, acababa de arrancar la carrera de ecología en el 95 y quería cambiar un poco el mundo. Ese año yo iba a un taller particular, al taller de María Celia Grassi, la que fue mi jefa en la facultad después, muchos años. María Celia nos llevó, yo iba con mi hermana, yo tengo una hermana melliza, yo iba con mi hermana melliza al taller. María Celia nos llevó a la Facultad de Bellas Artes cuando estábamos en el secundario para convencernos de que entremos a estudiar en Bellas Artes. Me encantó el lugar, pero bueno, me quedé con Ciencias Naturales. Ese año, de primer año de Ciencias Naturales, entré con una obra que había hecho en el taller a Buenos Artes Joven, una muestra que se hacía en el Centro Cultural Recoleta. Estamos toda una semana, yo fui toda la semana a Buenos Aires, la verdad es que me fasciné con las performances, los recitales, todo lo que tenía que ver con la movida cultural de Buenos Aires, en la que yo no estaba involucrada. Automáticamente abandoné el museo y me anoté al año siguiente en cerámica. Me anoté en cerámica sin dudarlo porque toda la vida había hecho cerámica. El primer año tuve dibujo complementario al lado a Pablo Mota, que era compañero mío, del otro lado lo tenía Julito Ricciardi, Violeta Besosi, Mara Badel. Todos mis compañeros dibujaban bien, muy bien. Venía Patricia Fiochini y me empujaba del tablero para que yo tome distancia, me tiraba la goma de caucho, yo la pasé mal, que mal la estoy pasando, diría Gaudio. Yo bueno, quería renunciarle al dibujo. Y en vacaciones de invierno decidí que, bueno, que además me gustaba mi grupo de trabajo, mi grupo de compañeros. En vacaciones de invierno decidí que no, que me tenía que hacer amiga del dibujo. Encontré unas estrategias inventadas para entender la abstracción del dibujo. Hacía todo lo cuento rápido porque el mismo agarraba botellas, me acuerdo de gaseosa, le pegaba cintas de colores, le sacaba fotos y después miraba las fotos. Entonces en la foto veía la Zelinsky. Y ahí la entendía. En las composiciones, ¿no? Como en las composiciones que hacían en la Pacu, pero a mí me costaba, también me costaba cuando estábamos ahí en el cuarto piso del Jockey Club, que llegaba la modelo desnuda, ¿se acuerdan? No sé cómo si sigue existiendo esa realidad, pero para mí todo eso era muy movilizador, era muy ingenuo, no había hecho formalmente más que en algún
siempre había sido tridimensional mi mundo, siempre había tratado el volumen, directo, nunca había representado volumen. Vino bien eso, estas vacaciones de invierno, pude continuar y terminé por suerte satisfactoriamente. Y mi primer docente a Cristina Tarzagui, ya la conocía yo porque era amiga de la hija, pero la tuve como docente y me cambió la mirada sobre la relación con el dibujo. Disfrutaba de haber padecido, leído miedo los jueves del primer año, disfrutaba los jueves del segundo año. Se dio también, ahí me amigué con el dibujo, con la línea. Después, en el año que cursé con Hugo, me acuerdo que tengo conexión inestable, pero cuarto era proyecto personal en esa época. Sí, sí, siempre fue proyecto personal. Ahí trabajé con tinta china y con microfibras y me fasciné. Esto que vos hablás de los nexos y de los mapas, otra cosa que hizo que yo empezara a vincular la cerámica con otros discursos fue también en segundo año con lenguaje visual. Lenguaje visual 2, me acuerdo con Raúl, a mí también me abrió bastante la cabeza. Todo estaba conectado todo y que no era la cerámica una cosa y las otras materias otras cosas. O que la historia, o que ahí pude como entender como una conexión, todo un relato discursivo. Y para colmo, cursaba grabado como complementaria. Yo entré a la facultad literalmente sin saber lo que significaba grabado. Para mí grabar era como tallar. Cuando descubrí en lo que era el rotativo el grabado, y la posibilidad de hacer monocopias, y la posibilidad de trabajar con una matriz de linóleo, con agua fuerte, con líneas, bocetar en líneas, además hacían hacer bocetos sin parar, hasta llegué a anotarme la básica de grabado, después no pude contar, y ahí me di cuenta de que quería incorporar la línea en la cerámica. Entonces empecé, tengo conexión inestable. Si nos estás escuchando, Luján, vos por ahí, siempre los veo todos, a todos quietos. Quieto, por eso, si nos escuchás, apagá tu cámara hasta que nos empieces a mostrar. Dale, espera que no me responden, ¿no? No me responde nada. Tranquila, igual, estamos escuchándote igual. No me responde. No esperábamos esta línea de tiempo de tránsito por la cátedra. Te agradezco también esta memoria. Todavía estás con cámara. Sí, pero que no me está dando bolilla nada. Abajo. Fuiste al pie y no podés apagarlo. Tener cámara. A ver ahora, ¿se me escucha mejor? Está. Sí, perfecto. Bueno. Excelente, se escucha. Yo estaba en que ahí ya estaba. Siempre me sentí muy tranquila y muy segura con la arcilla y con la cerámica, con fluidez en la comunicación de lo que quisiera hacer, pero estas habilidades del lenguaje visual y del dibujo y del grabar, para esto se suma que estudio Bauhaus y estudio Art and Craft, y me doy cuenta, hasta me planteo si no tengo que seguir diseño industrial en lugar de seguir artes plásticas. Bueno, no me animo a cambiar. Y lucho un rato largo, unos años, con esta cuestión que padecemos
los ceramistas, o no sé si la padecemos o nos pesan naturalmente, que es la cuestión de las artes mayores y las artes menores. Me gustaba mucho el objeto. Y me justificaba cuando estudiaba Bauhaus o cuando estudiaba objeto diseñado y objeto con sentido y objeto comunicacional. Me sentía bien. Me costaba hacerme cargo del todo. Pero como a la vez, mi hermana melliza, con la que siempre trabajé, o con la que siempre me comuniqué muy bien, ella estudió diseño en la facultad, diseño gráfico, me era sencillo interpretar la cuestión de hay un comitente, hay un objetivo, hay un deseo de alguien en tener algo. Bueno, entonces lo hacíamos acá, en el taller. Hacíamos objetos en función de un sentido particular. Esta chica Rosario Carranza, la hija de Cristina, siempre fantaseaba con tener un restaurante, y yo siempre fantaseaba con hacerle los platos del restaurante, y platos para pescado, y diseñábamos y jugábamos. Era de fantasía, y hacíamos algunas cosas, pero yo lo incorporaba en mis producciones de cerámica. Cuando termino la facultad, en el 99 creo que nos recibimos, empiezo a decidir que quiero trabajar con esta línea que hacía, en la que me divertía. A mí lo que me pasó con el dibujo y con el grabado es que nunca tuve el peso o la obligación de que con la regla, porque no era mi disciplina. Entonces podía sentirme más libre, había como una posibilidad más de juego. En la cerámica tenía que tener un resultado óptimo. Se corta, me dicen, ¿eh? Vamos bien. Bueno, entonces con el dibujo tenía libertad. Me acuerdo que nos juntaba con una amiga, con Guada Garris, y dibujábamos en grande, y con tinta, y hacíamos mucho esto de sinergia y de mancha, y de ver qué salía, y la verdad que había libertad en mi mundo en relación al dibujo, que partió ahí cuando en cuarto hacía diferentes alternativas y propuestas. Y bueno, y entonces empecé a decidir que quería que la línea del dibujo esté plasmada en la cerámica, que no sean cosas que vayan por separado, por líneas paralelas. Entonces averigué cuál era la técnica para trabajar. Hasta este año no se daba serigrafía sobre cerámica, serigrafía vitrificable se llama lo que hago yo, no se daba esa técnica en la cátedra de cerámica. Averiguo dónde se estudia, encuentro que en Avellaneda, en la facultad, en la escuela de cerámica de Avellaneda, que queda en Sarandí, daban este seminario, me anoto, después de la primera clase, que salgo fascinada, vuelvo a mi casa y le digo a mi hermana, vuelvo a repetir con la que siempre, tenés que venir, tenés que ver esto. Y me llevé a Guada empezamos una realidad laboral muy, muy intensa, muy natural, nos encontrábamos muy cómodas en dibujar, escanear, retocar en la compu. Ella se manejaba muy bien con todos los programas, entonces hacíamos trazo alzado, línea de microfibra con lápiz. Entonces después escaneábamos y después empezábamos a armar composiciones. Y bueno, y hacíamos todo este proceso técnico que es en la parte de la serigrafía vitrificable, revelar un tablón, imprimir en unas hojas, la serigrafía. ¿Yo puedo prender la cámara un cachito? Sí, dale. Para ver si... Dale. La serigrafía vitrificable... bueno, yo acá puse un ejemplo de un cuadernito, dibujábamos en cuaderno cualquier cosa, ¿no? Así, personajitos. Después los escaneás, los convertís a curva, después revelábamos en estos chablones con luz. La técnica de serigrafía es muy parecida, la que se usa para vitrificables, tiene los mismos principios que la serigrafía para tela o para papel. Tradicional.
solamente que se imprime sobre un papel especial, que es un papel que se llama engomado. Se puede imprimir sobre engomado, se puede imprimir directamente sobre azulejo. El tema es que si yo quiero imprimir sobre un objeto que tiene volumen o que tiene tridimensión, necesito fabricar una calcomanía que se pueda adaptar a una pieza, que pueda tomar curvatura, ¿no? Que pueda tener como una posición en curva, y adaptarse a cualquier superficie de volumen. Entonces se fabrican las calcos, y se adhiere después la calco, y después se hornea otra vez para que eso quede adherido y fijado. Esta técnica es la misma que es cuando uno va a un restaurante, el plato que dice el nombre del restaurante, en la virola, es la misma técnica. Nada más que nosotros lo que queríamos era contar algo, que la gente en su objeto de uso cotidiano tenga un relato o una historia. Lo empezamos a hacer con amigos o familiares. Uno de los primeros trabajos que hicimos del que nos enamoramos era un casamiento de una de nuestras mejores amigas, entonces usábamos las canciones que le gustaban a ella, los elementos que tenía, entonces su mascota, o sus objetos, o su cuento, su libro. Entonces empezábamos a ilustrar y a dibujar en función de que se sienta identificada. Esto después, cuando más o menos tomamos empuje, obviamente se convirtió en un trabajo continuo, ¿no? Esto de hacer trabajos personalizados, para casamientos, para cumpleaños, etc. Entonces viene el cliente y te cuenta qué hace, qué le gusta comer, la ves, tiene rulos, no tiene, no sé, es alta, baja, ¿no? Y dibujamos en función de quien quiere el objeto. Y contamos relatos. Ahora, un poco nos convertimos en un momento tuvimos muchísimo trabajo. Empezamos a vender en ferias, en la época del 2000 algo, nacen las ferias, empezamos a puro diseño, y estábamos en unas ferias de acá de La Plata, en una que se hacía en el Jockey Club, y en ferias de las plazas. La verdad que nos movimos por todos lados. Teníamos también, porque no lo sabíamos, a tener una lista mayorista y una lista minorista, porque empezaron a comercios pedirnos nuestro producto, entonces teníamos que manejar como una línea de venta en gran cantidad. Bueno, contratamos gente, tuvimos hasta 3 empleadas en una época, la verdad que la pasábamos bomba. En esa época era un trabajo full time. Pero bueno, eran otros momentos sería el 2005, 6, 7, 4, no sé, unos lindos años de trabajo. Después nos vamos adaptando a que el objeto por ahí lo vamos cambiando, a que nuestras familias fueron cambiando, a los tiempos de trabajo, a la cuestión económica, que hace que todo el tiempo tengas que estar revisando cosas que no sabés, porque son cuestiones de presupuesto, cosas que la verdad es que no sabíamos hacer eso. Eso demanda un montón de tiempo aburrido, pero es obligatorio, porque de repente tenés que saber bien cómo tenés que cobrar tu trabajo, porque de repente cuando tenés que reponer materiales o mercadería, bueno, si no estás todo el tiempo atento con estas cuestiones, trabajás por placer. Juan, Sí. hablaste de cliente y ya dijiste que la red, digamos, que armaron ustedes era por medio de ferias y de moverse permanentemente por distintos lugares. Luego, obviamente, inevitablemente apareció el tema de presupuesto, cómo presupuestar, que es uno de los temas que estamos trabajando con los invitados. Sí. O sea, el tema es generar horizontes posibles a toda la gente que está cursando en este momento los lenguajes artísticos en la facultad. Sí. Porque es una temática que no forma parte de la currícula de las materias. No.
por eso estos diálogos son vitales, ¿viste? Entonces, la Sí. charla anterior, y además del siglo 2016 y 2017, siempre consultamos sobre qué base es la que inicia el concepto de poner precio a lo que uno hace. En el caso de que se venda, de que quiera venderse, porque por ahí queremos producir sin necesidad de vender. Claro, Pero en el caso tuyo... pero aunque sea para fantasearlo también está bueno. Sí, o en el caso tuyo que nació directamente con una función que empezó a tener una respuesta, una demanda, que tuviste que acotarla en un determinado mercado. Entonces, ahí hay algunas formas, digamos, de presupuestar parten en contemplar lo que implica no solamente los materiales, la electricidad que consumís con el horno que tenés, si es eléctrico, o si es a gas, o como sea, sino también el tiempo de bocetería, ¿sí? El tiempo de gestión, o sea, de Sí, llevar, el valor traer. agregado, Exactamente. Y el valor agregado porque eso, la gente en general piensa que lo que tenés que enumerar en la lista es justamente lo que dijiste, materiales, pero la idea es fundamental y no para atrás con eso, porque uno tiene una imagen. Yo te cuento una cosa que me pasó una vez. Una vez me encontré con plagio. Esto que yo hago, esto que yo fabrico, yo me las fabrico yo, las calcomanías, ¿no? Ponelo de Hago tal forma, serigrafía en mi taller. Luján, disculpa, ponelo de tal forma que no le dé el sol. Sí. El A sol ver, está dando, un cuando poco yo mostrás. así. Perfecto. Ahí. Porque si no se quema la imagen. La biblioteca me gustaba más, pero ahí está. Ahí está. Yo las calco, esto que es la calcomanía me lo fabrico yo. Pero Sí. eso también lo venden. Negocios de ceramistas venden. Y hay mucha gente que se encarga de hacer calcos para clientes. ¿Sí? Mi profesor, Aníbal Báez, a quien le debo mucho, mi profesor de serigrafía, que conocí en la facultad, en la escuela de Avellaneda, y que me hice muy amiga, y que después seguí yendo a su taller particular, y la verdad es que es alguien a quien le debo muchísimo. Él me enseñó mucho, Genio también. Vos lo conocés, es una persona grande, él hace un montón de trabajo para terceros. Bueno, cuando he ido a charlar a taller, es en Lomas, pero cuando he ido a charlar alguna vez a lo de Aníbal, me encuentro que él vendía calcomanías con mi diseño. Estoy hablando en la época en la que me iba bien, ¿no? En la que, claro. vendíamos a todo el país, yo llegué a ver, tuvimos suerte y vendimos a todo el país, tuvimos venta en el exterior, la verdad es que tuvimos épocas de mucho trabajo, ahora somos muy chiquitos otra vez, pero trabajábamos muchísimo. Sí, primero me llamó la atención, después la verdad es que entendí que qué genial que llegó a un lugar donde alguien lo quiere copiar. No me enojé, porque la verdad que sentí que había logrado posicionarme de tal que me estaban copiando. Esto no, o sea, a mí cuando me llama alguien y me dice, no, porque yo le quiero poner una Mafalda. Ay, no, le digo yo, mira, Mafalda tiene un dueño, esto no sé, yo no puedo dibujar a Mafalda, no puedo dibujar a Snoopy, yo no dibujo, ¿viste? No, porque mi hijo es pana de Ben 10. Bueno, no, yo no hago Ben 10. Esto yo también he perdido muchos trabajos porque yo no decidía no usar el saber el saber técnico en función de algo que no me resultara. Obviamente he tomado trabajos grandes, también depende de la época, ¿no? Cuando necesitas mucho trabajo, también necesitas aceptar. He hecho trabajos de los que podría decir, no sé si está bien que lo diga, pero no me enorgullezco. He hecho ceniceros para gente que no escribo, no quiero,
Pero bueno, ¿qué es lo que dicen? Necesito 100 ceniceros para la campaña. Bueno, 100 ceniceros para la campaña para mí son un buen ingreso. He tenido épocas en las que la pasé, que no tenía tanto ingreso y que he hecho trabajos que no me encantaron. Pero generalmente, en realidad, lo que hacemos nosotros es trabajar con nuestra imagen. Mira, justo, También nos pasa que le llaman, ahora le hicimos unas tasas a los chicos que hacen, que tienen un local de computadoras de Apple. La verdad que yo fascinada, haciendo las tasas, enseñándole y mostrándole y buscándole la alternativa, porque bueno, porque el cliente le encanta. Entonces, lo disfruto. También hacemos para regalar, qué sé yo imprimo siempre mis IVA. Entonces a fin de año hago una taza que dice mis IVA y se la llevo. No me la pidieron, pero bueno, capturo su marca y se la llevo. Bueno, o a quien sea, ¿vieron? ¿Qué sé yo? Eso me aprovecho, digamos, del recurso para poder hacer regalos personalizados y para poder, también es una manera de hacer difusión de tu saber, ¿no? Porque por ahí el chico de mi IVA después me encarga para, digo mi IVA por decir, pero no sé, cuando me hago los análisis también he llevado y no sé, digo, yo uso esto como elemento de comunicación. Como diálogo, sí. Guillermo, justo, querías hacer una pregunta. Sí. justo uno, creo que Cecia te volví a preguntar sobre el tratamiento sobre la cerámica, si lo podías explicar un poco más, ¿no? Lo que ¿Qué hago, tratamiento, dale. ¿Qué material estás qué usando? material utilizás para imprimir sobre cerámica? Perfecto. Yo trabajo sobre, la pieza tiene que estar esmaltada. El objeto de cerámico tiene que estar esmaltado, ya tiene que tener brillo, ¿sí? La técnica para imprimir es una técnica que se llama de tercera cocción. Se hace con pigmentos que son de baja temperatura, de 700 grados aproximadamente, entre 720 y 820 cocinan, porque va adherido sobre una superficie que ya está esmaltada. Los pigmentos de tercera cocción se preparan con aceite y esencia de trementina, son grasos. Yo preparo un pigmento que es al agua, no puedo pintar sobre algo que ya está sellado, ¿no es cierto? No puedo pintar sobre una taza con una aguada, porque se chorrea. Pero si yo paso una pincelada acá con un producto graso, se queda adherido. Los pigmentos de tercera cocción se preparan al aceite justamente por eso, para que se puedan adherir a un azulejo. Y yo voy a hacer la cocina, voy a hacer los azulejos de la cocina, que es también un trabajo que hacemos un montón, cocinas, imprimo directamente, revelo mi yablón e imprimo directamente sobre azulejos, no tengo que fabricar la calcomanía, ¿sí? Imprimo sobre el azulejo, horneo el azulejo y entrego. Numero, si hay un diseño, tengo que numerar detrás, como cualquier mural, que se hace en secciones, y colocamos. O sea que tanto la calcomanía como cuando imprimís con el Jablon son esmalte de tercera cocción. Siempre se esmalte de tercera cocción, sí. Bien. Se puede usar la serigrafía, al igual que esto, ustedes también lo deben hablar, y cada uno en su básica también, la técnica, ¿se trabó? No, está bien, está perfecto. La técnica existe y tiene un paso a paso, uno puede transgredirla, ¿no es cierto? Ha habido ejercitaciones y prácticas con engobes directos sobre arcilla fresca. ¿Se escucha? Sí, sí. Se escucha perfecto. Tengo todo trabajo. Con engobes, entonces uno revela e imprime con un engobe. Un engobe es una arcilla coloreada sobre una arcilla fresca. Por ejemplo, esto no es exactamente eso, pero esta es, no sé si se ve porque yo tengo congelada. Sí, se ve. Un mapa Perfecto. que está medio, bueno, quedó medio explotado, son unas puertitas que estamos haciendo para un del taller de cerámica, entonces uno puede imprimir en arcilla fresca con un engobe. Pero la técnica específica es... O sea, eso que mostraste está en estado de cuero. Eso sí está en estado de cuero. Ah. La técnica específica es de tercera cocción. Y vuelvo a repetir, siempre las transgresiones son bienvenidas, ¿no? Una vez que uno conoce el material y conoce la disciplina,
bueno, puede moverse con libertad en variar o jugar. Y Luján, ¿qué diferencia le pones a la producción en serie? Porque seguramente haces una parte en producción en serie y la otra persona que sería, por ejemplo, hacer azulejos para una determinada cocina con una determinada temática. ¿Qué? Mucho cuando un interés, mucho charlamos con el cliente, a ver qué quiere. Vemos las fotos de la casa, o si podemos ir. Por mí, espera. Te escuchamos, ¿eh? Sí, te escuchamos. Bueno. Si podemos ir, vamos. Hicimos, me acuerdo, una cocina para la decana de no me acuerdo, servicio de, no me acuerdo, qué feo. Bueno, quería que todo fuese sobre Eva y Perón. Entonces fuimos a la casa, nos mostró las fotos que les gustaban, las frases que les gustaban. Tenés que ver la dimensión de la cocina, porque tampoco podés trabajar imagen, trabajamos también con fotografía, ¿no? Hacemos fotocerámica. A ver si tengo acá algo. Acá hay una fotocerámica. Acá hay algo más gráfico. Esto. ¿Ven? Ah, Ajá. sí. Perfecto. Meshi, esto es otra cosa, otra trama. Esto es cuando estábamos estudiando, ¿no? Ver qué tipo de imagen se podía hacer. Pero se puede hacer súper fotográfico, idéntico. Entonces lo que queríamos ahí era ver la dimensión de la cocina, la distancia de observación. Entonces está bueno ir también, o que te manden un video de recorrido, uno hace un boceto, se lo presenta al cliente, porque tiene que estar de acuerdo previamente. Si vos te mandás con el trabajo y después te dicen no es lo que quería, que también hay gente que después no está conforme. Entonces tratamos de esas cuestiones pausarlas bien antes, mostramos mucho ejemplo, tratamos de que la persona que nos contrata sepa qué hacemos y que nos conozca, para que no haya como decepciones o que no haya situaciones tensas. También lidiar con un cliente es un mundo, la gente, hay de todo. La verdad es que no sabíamos ser comerciantes. Y nos pasó cuando hablábamos hace un ratito de, bueno, entonces esto, cuando tenemos que diseñar, nosotros tratamos de que todos nuestros objetos, yo les muestro otra vez una plancha de calco para que vean, esto que se ve acá es un popurrí, ¿no? Acá está, Sí, pues la marca. como tu marca. Acá, yo acá lo que hago es optimizar el espacio del pliego, porque ¿qué hago después con esto? Con esto, recorto, y de paso les paso el chivo de la revista gráfica que estamos haciendo con el grupo con el que trabajo, que se llama Colectiva, el colectivo al que pertenezco, que se llama Colectivo Arte Activo. Si no le digo, mi marido después me mata. Yo recorto la calco, la pongo en agua, ¿sí? El papel este de calcomanía, lo voy a hacer para que lo vean, porque la verdad que esto es mágico. El papel de calcomanía, de este lado, de atrás, es poroso. Y del otro lado, antes de que yo imprima, tiene como una goma. No se ve porque es industrial, pero tiene como una goma. Entonces, Ahí se ve el horno atrás, ¿no? Sí, está el horno ahí Ah, atrás. bueno. Falta que aparezca la hermana, la melliza, ¿no? meto el papel en agua, en una batea con agua, y cuando se moja, ahora les voy a mostrar cómo funciona la calcomanía. Entonces lo que te permite, todas las cosas que te permiten. Genial. La calco se moja, cuando la calco entra en contacto con el agua humedece desde el lado que es poroso,
Estoy apurando y voy a hacer algo más. Humedece del lado que es poroso y activa la goma. Cuando activa la goma, pasa esto. La calcomanía se separa del papel. Entonces uno apoya la calcomanía en cualquier superficie tridimensional, selecciona la ubicación que quiere, la medís, como está mojada, es como el vinilo. La medís, la ubicás. Y siempre tenés la variable de poder seguir corrigiéndola, ¿no? Porque al estar mojada... Siempre. La movés todo lo que querés, después le sacas el excedente de agua, le pasás una gomita, se pega. Y al horno. Y al horno. 700 grados. Esta técnica también sirve para trabajar sobre vidrio, ya no con este pigmento que les conté de tercera cocción, se llama pigmento de baja temperatura. Existen otros pigmentos que se llaman de muy baja temperatura, no se pusieron mucho las pilas con los nombres, de muy baja temperatura, que son pigmentos de 600 grados, que son para decorar vidrio, porque si yo quiero hacer vitrofusión o termomoldeado, que es mover el vidrio, derretir el vidrio, sí voy a usar cerca de 800 grados. Si yo lo quiero decorar un vaso, un chop, una botella, necesito que el vidrio quede inalterable. Entonces necesito hornearlo a 600. Para eso uso un pigmento de muy baja temperatura. Luján, ¿vienen a color los pigmentos también? Vienen de todos los colores. ¿Te gustó, Y Luján, una pregunta, porque por lo que veo, interactúas con familias, interactúas con bares, interactúas en ese medio también es transversal con el o otra profesión que es está en el armado. En el caso de un bar, a veces puede pasar que interactúes con un arquitecto, en el caso de, bueno, me pongo como escenógrafo, que también la curramos a veces por ahí. Bueno, a mí en una época me sirvió un montón. Digo, interactúas todo el tiempo porque en realidad tiene que estar conectado también con la imagen del local, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese proceso constructivo con el resto de las profesiones? No, es dialogar, es escucharse y dialogar. En general son casas. Con bares tenés que respetar la estética que ya está planteada. Entonces tenés que respetar la paleta y tenés que respetar el estilo. Lo que ahí buscamos es el objeto. Yo acá tengo dos mates, por ejemplo, pero este mate, yo lo compro. Yo no tengo una infraestructura para producir en serie o los platos. Platos, a mí me gusta mucho decorar sobre porcelana, porque la porcelana es mucho más duradera, es muy fiel, el horneado de porcelana es mucho más sencillo, pero me gusta diseñar objetos de cerámica. Entonces, tengo una línea de cerámica, que la hago yo acá en el taller, entonces ahí podés diseñar el objeto que quieras. Eso también nos lo pudimos permitir cuando empezamos a tener menos trabajo. Cuando en el 2000, no me acuerdo, yo soy horrible con los años, pero ponele que 2010 o 2012, no me acuerdo, en un año que ya medio patético todo, ya no teníamos empleadas, ya no nada, todo esto había como medio cambiado. Entonces nos pudimos permitir con Wada darle tiempo al objeto, otro tiempo al objeto. Entonces diseñamos, nos gusta mucho la moldería, nos gusta mucho la situación de taller, la pasamos muy bien en situación de taller. Nos gusta mucho trabajar acá. Luján, lo que está bien, para chicos, para grandes, entonces, bueno, entonces ahí nos pudimos dar el lujo de empezar a diseñar objetos. Hacer los moldes, porque también una cosa que aprendimos en la facu es que no sé si sí, yo lo aprendí en el taller de cerámica, es que el proceso técnico, y esto es algo súper debatible, pero el proceso técnico es parte del discurso. Entonces, estamos en línea, estamos simpáticos. Escúchame. Estoy muy segura que
el hecho de hacerlo, de probarlo, de dibujarlo, de recortarlo, de lijarlo un poco más, lijarlo un poco menos, habla más que la idea primera que uno tiene. ¿Sí? Bueno, está tocando muchísimos temas que tienen que ver con lo que estamos tratando de compartir. Esto que estás hablando vos de proceso es lo que te decía inicialmente, o sea, es una mirada contextualizada hoy, ¿no? Donde los procesos están puestos en valor, donde el proceso justifica y orienta hacia esa producción de sentido que estamos hablando. Vos estás, en un momento habíamos publicado también las charlas, este ciclo de charlas, hablando de la relación tensión, no siempre armoniosa, no siempre bella o amable, que implica esta construcción de sentido en relación a un otro que adquiere, o que pide, o que demanda lo que producimos. Y vos lo que estás planteando es algo que también en los muralistas les acontece. Este tema de ver, el otro pide una imagen, pero también tiene un universo de iconicidades que quizás es abismalmente distinto a lo que uno pretende. Por lo tanto, vos hablaste justamente de dialogar. Ahí estamos hablando justamente de acordar también, y me parece que queda en claro que más allá de los objetos... decir que no también, ¿eh? Exacto, que más allá de los objetos que estás planteando, vos hablaste de una cocina que tenía que evocar a Eva y Perón, ¿no? O a Eva Perón, no sé si es Eva Perón o Eva y Perón. No, tenía los dos, tenía a Eva y a Perón. Por eso. Ahora, vos, más allá de que puedas acordar o no política o partidariamente con esa ideología, el desafío tuyo es generar, mantener ese relato que es tu eje. Vos lo que dijiste al comienzo es, quiero producir relatos que acompañen lo cotidiano. Sí, entonces, no, pero ¿de qué se trata eso? Sí. Ahí el diálogo con la clienta, ahí sinceramente no me importa. No es como cuando hice lo de Arba o cuando haces esos trabajos que son grandes y que los haces por obligación. Esta cocina, más allá de mi pensamiento político, era sentida para ella. Entonces, ahí yo que te acompaño. Además me gusta trabajar, y me gustaba trabajar la tipografía con la que iba a poner los textos que ella elegía. La verdad que las charlas eran interesantes. Entonces, ahí uno se compromete con lo que te están pidiendo de manera directa. ¿Sí? Trato de que siempre sea. Y empática. De manera directa y empática, porque uno logra, ¿no es cierto?, estamos construyendo nuevos horizontes de nuestra propia producción simbólica. Sí, totalmente. Estamos incorporando. Lo que estás haciendo, sí. No, yo conté lo de los trabajos que no te gustan a veces porque es real, a veces hay que hacer cosas que a uno no lo enorgullecen. O yo lo he hecho. Pero te das cuenta, Luján, volviendo a lo que decías inicialmente cuando empezó la charla, que vos cuando empezaste dibujo te sentías desbordada por los compañeros que tenían, ¿no? Que tenías, como Pablo, como varios. Y qué loco, ¿no? Pablo acá y Julio Ricciardi acá, en serio, chicos. Claro. Un cero a la izquierda me quería ir, no sé, Pablo me tiraba algunas líneas seguro. No sé, pero yo pensé eso, ¿no? Que al final en toda tu profesión termina siendo transversal, siempre te tenés que sentar a charlar y a mirar al otro y a escuchar al otro. Bueno, soy melliza. Ah, bueno, claro. Y nunca estuve sola, y nunca vi al mundo de manera individual. La verdad... Nunca tuviste una sola mirada, digamos. No, claramente. No, siempre quise combinar con el otro, y siempre me agobió tener que trabajar sola. Bueno, tuvimos con Pablo un grupo de compañeros, no se sabe que éramos de diferentes básicas, muy ameno, muy unido. Entonces pasamos una carrera, por lo menos yo la pasé bomba en la carrera. Y el grupo de cerámica que tenía también era muy unido, porque cerámica era una básica que vivís muchas horas adentro del taller. Y la pasábamos bien, la verdad que... Pero volví acá a mi casa, y acá trabajaba mucho con Guada, con mi hermana melliza. Hay una alumna, creo que dice que te entiende porque también ella es melliza.
Sí. Bueno, yo Y tuve mellizos. claro, sí, ahí tenés. Sí. Y hay otros que, hay otra que está diciendo que compró una taza tuya en el 2008-2009, que Ay, bueno, que... Así que mira, preguntaron por si También si hasta das ayer... clases, también si das clases, o sea que dejar Instagram o algo por el sí, estilo, porque sí, 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 está bueno. sí. Yo ya lo Pero hice, bueno, Ya lo Luli, está yo ya en el chat, publicando Pablo. Sí. Bueno, gracias, yo Pablo. pegué tu Instagram, el de que hagan las consultas que quieran y que vean el laburo. Tengo malas noticias, no puedo compartir el video porque no me dejaron ser anfitrión. Me preguntaron si al principio yo era el anfitrión y cuando quiero compartir pantalla me aparece un cartel que dice que está denegado el acceso y demás. Es cierto, el grupo que tuvimos nosotros fue muy unido, fue muy lindo, laburábamos juntos, aunque éramos de distintas, nos unió mucho lenguaje visual, ¿no? Lenguaje visual nos unió mucho. Me acuerdo quedarnos a dormir en una casa Historia haciendo también. ¿eh? Historia también. Historia del arte. Sí, Sí, yo me divertía mucho sí, claro. todos. La verdad es que tener un grupo que te acompaña y con el que te sentís a gusto y que no te juzga ni nada, está buenísimo. Está buenísimo. Porque uno la pasa bien. Yo vuelvo a repetir, había hecho cerámica, yo no sabía nada de las artes plásticas. No me había interesado en la historia del arte, no me había interesado en nada cuando era adolescente. Iba a hacer cerámica y me sentía muy bien ahí, pero no era que tuviese un perfil. Ni en mi casa, en mi casa sí le gustaba. De hecho, mi mamá empezó la facultad después que yo, y no sé, la verdad es que me sentí muy a gusto y aprendí tanto, bueno, y cuando, ya le puedo decir, cuando se lleva aguja, me dije, esto, lo que yo quiero. Arte aplicado, arte, o sea, poder hacer que la imagen acompañe la vida cotidiana. ¿y cómo haces para seguir manteniendo una misma imagen? Porque está bien, es tu negocio, ¿no? Claramente. Hiciste una impronta y es lo que te vende. Digo, a veces te renovás, tratás de darle una vuelta de rosca más. Sí, en los discursos, en los relatos, dibujamos siempre. Entonces va cambiando. Y esta pregunta que te hace Guillermo, estamos hablando, siempre nosotros orientamos desde un lugar de concepto de matriz, de generar, de buscar, de construir indicadores que nos permiten generar, en este caso tuyo ya es una marca, digamos, a nivel de los objetos que producís. Y esa marca se distingue. Entonces, hay indicadores, hay expresivos que forman parte de esa marca tuya. Podemos hablar de siluetas, Sí. podemos hablar de estereotipos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otro indicador? ¿Qué relación del calco con el volumen, por ejemplo? No ¿Qué relación de esa silueta y el vacío con la forma? Hay algo que pasa en lo cerámico, que es cuando uno aplica algo plano, ¿sí? Lo aplica sobre un volumen. Entonces hay toda una relación, también puede ser tensión en eso. Hay lugares donde vos dominantemente, digamos, ponés los calcos en algo que no es cilíndrico, por ejemplo, cuando tienen panza, cuando tienen cuellos. A mí me gusta la cuestión del recorrido del objeto. Exacto. Trabajar en, si son 6 platos los que te piden, bueno, que los 6 platos sean diferentes, pero que todos tengan un mismo ordenamiento espacial. Entonces, si trabajo sobre el ala del plato, o cuando hago platos para niños chiquitos, trabajo adentro, para que encuentren con el dibujo cuando van pasando la cuchara. Que sea una sorpresa. ¿Tuviste esa experiencia de chiquita vos? ¿Eh? ¿Tuviste esa experiencia de chica vos con algún objeto? No. Yo sí. ¿Sí? Es alucinante, sí. Mira, no, me gustaba también cuando empezamos bueno, cuando sacamos fotos, porque también hay que sacar fotos y promocionar, poner producto, ¿viste? Ponerle gelatina, o ponerle comida, o comida prolija o comida desprolija, para que se vea. También cuando usás los objetos te das cuenta, cuando dibujás mucho adentro del plato,
se ve en algún momento, pero cuando dibujas en el volado del plato, es permanente. Y tratamos de que cada plato de una serie sea diferente, pero tenga un mismo discurso. Entonces aparecen algunos personajes, y tratamos de no repetir los personajes del plato A al plato B y el plato C, que tengan como una familia, ponele, para el Día del Padre. Entonces hacemos papás solo, papás con nena y nene, papás con nena, papás con nene, papás con 3 o 4 personas, para que cuando vos los ves, vos puedas identificarte en alguno. Claro. Frases muy sentidas que tienen que ver con el que, por ejemplo, si seguimos con el Día del Padre, con que el hijo le regala. Pero después, si se lo va a regalar la nuera, tiene que haber una frase que sea un poquito más fría, porque no le va a poner te quiero hasta el infinito, la nuera. Entonces, ahí pienso, ahí te pones en el lugar de todos los posibles compradores. Y entonces tenés que pensar en todas las ideas posibles de quiénes son los que te van a venir a comprar. Y Luján, ¿eso te lleva a veces también a tomar a determinados poetas o tomar frases? Yo uso muchas veces canciones. Uso a Calamaro, o uso a Rosario Blefari, o uso a frasecitas, ¿no? Claro. Uso, ¿qué es eso? Sí, he usado cuentitos. ¿Sabes qué me gusta mucho usar? Los cuentos de cuando yo era chiquita. Los cuentos porque los usamos también para nuestros hijos, juegos y pasatiempos, o juegos, libros de cuando nosotros éramos chicas, que tienen frases que nos gustan, de animalitos, también nos gusta dibujar animales, nos gusta mucho el dibujo tierno. Y yo digo, las frases así en frío no tienen ningún sentido, pero cuando la ves acompañada del dibujito, se genera la metáfora. Claro, se genera la metáfora. Sí. La elección de tipografía, obviamente, estábamos hablando recién de procesos, es inevitable. Fuimos cambiando. Bueno, Wada es muy exigente. Ahora usamos una que se llama Masana Script, pero porque queremos que sea cursiva y queremos que sea redondeada. Tratamos de trabajar en un mismo tamaño, chiquitito. También muchas veces la gente se queja porque queremos que el texto acompañe, pero que no sea protagonista, ¿no? O sea, que haya que acercarse a leerlo. Muchas veces cuando son trabajos personalizados, a la gente le gusta mucho poner el nombre de la persona a la que se la regalás. Nosotros también tratamos de que eso quede un poquito escondido, que no quede como taza con nombre, que quede un poco integrado en la imagen, o por ejemplo, si cumplió 4 años, no ponerle gigante, o no hacer un relato literal, ¿no? Por ahí... Una pregunta. Que son desafíos también, está buenísimo, sobre todo en lo cerámico y en ceramista, colegas y amigos. La producción de objetos hechos desde la moldería, objetos, digamos, de producción industrializada, o manual, ¿no es cierto?, o artesanal. Vos hablaste hoy, que parece como que no existe, y sin embargo todavía hay reminiscencias, digamos, de aquello de artes mayores menores, que es una cosa que no existe en realidad, porque estamos hablando desde un lugar contemporáneo, donde la cerámica incluso se posicionó desde otro lugar también. Está de moda, eso es una ventaja que tenemos, la cerámica está de moda. Bueno, vos viste que en algún momento empezamos desde el Instituto de Cerámica a generar producciones de grupos de objetos para poder ser evaluados dentro de los ciclos lectivos. Se evitó hacer grandes objetos que de pronto por ahí se destruían en el horno y no podían ser evaluados a los estudiantes. Entonces se empezaron a hacer seriaciones, digamos, de objetos, se redujeron los tamaños y se empezaron a producir más en serie. En simultáneo, o casi inmediatamente posterior, en el Salón Nacional empezaron a recibir grupos de objetos, como instalaciones, entre los cuales muchos eran con objetos utilitarios, a eso voy. Tu propia producción, ¿la instalaste de alguna manera en algún salón, en alguna muestra? O sea, ¿hiciste instalaciones de ese lugar? Sí, ¿Trabajaste performáticamente con eso?
Sí, trabajo con, mirá, y antes de que me vaya bien con la venta o de que me instale con la venta, ya usaba para el trabajo de tesis, que después no fue exactamente ese, pero yo había hecho un proyecto de una tacita mini, había diseñado una tacita mini y las había convertido a la tacita en ser, en una persona. Entonces la obra se llamaba Tacitas en Reuniones. Entonces yo fusionaba dos tacitas, la hacía compacta, que era un ser cerrado, que no se podía ver por dentro, o lo seccionaba, o lo rompía, o lo chocaba, las ponía dentro, las puse dentro de cajitas. Ese lo mostré, me acuerdo, en la sala de Rodrigo Mirto. Perfecto. Diagonal 77. No, Rodrigo estaba en ese momento en Diagonal, cuando, no acuerdo, bueno, Rodrigo se mudó muchas veces, pero... Sí, sí, sí. Y esa bueno, después también para una muestra que hicimos con el colectivo, usé el objeto tazas para hablar de tasas de interés. Sí, uso el objeto. Insisto en esta pregunta para realmente son desafíos, propuestas interesantes, donde lo industrializado no tiene por qué aislarse de entenderse como producción simbólica. Por eso es vital también lo que estás planteando, está buenísimo. Sí. Lo que pasa es que como hace mucho, si bien participo de exposiciones, y el año pasado hicimos una muestra de cuencos en el Teatro Angélico con la cátedra, con alumnos de segundo, sobre el cuenco y el agua. Vieron que era el año del agua, y se hablaba sobre, bueno, preservar, y etcétera. Hicimos una exposición sobre el cuenco, sobre el contenedor. Nosotros le estamos dando, el proyecto de investigación que dirijo en este momento, que se llama Cerámica y Humanidad, tiene que ver con el objeto de uso en la cerámica, con el relato discursivo en el objeto de uso, para revalorizar esa cuestión y no trabajar dicotómicamente entre obra de sentido conceptual que tenga más que ver con lo escultórico y la funcionalidad, ¿sí? Quiero que esto desaparezca, quiero que esto no exista. Creo que si el relato cerámico está puesto en un potiche, o está puesto en bueno, el cuenco es como el elemento del mundo cerámico. Es como ejemplo base, ¿no? El contenido. La naturaleza y la realidad de sostener algo, de preservar algo, agua o comida. Y que dentro de ese cuenco uno puede contar lo que se le cante, ¿no? Depende de si vos lo trabajás anguloso, blando, texturado, no texturado, ¿qué transmite? Pueden ser cualquier relato, cualquier sentimiento, emoción, o sea, acá puede estar todo puesto. También pasa con las calcos, que lo hago mucho. A mí me gusta mucho la cuestión tipográfica. Entonces, hago en mi obra personal moldes de letras. Bueno, le había pasado varias a Pablo para el video. Eso lo vamos a subir igual en las redes, ¿eh? ¿El video ya lo compartiste, Pablo? Estoy tratando... En las redes, digo. Media rota, pero hago como carteles de texto, estas tienen fotitos de gente, ¿no? Ahí. Sí. Bueno, con cuestiones. Esta era una serie que se llamaba Miedo, y que eran todos cartelones que decían miedo de diferentes maneras, composiciones de diferentes maneras, donde las letras funcionaban, se agrupaban de diferentes formas. No sé qué estaba diciendo. Y ahí lo que hago es también con la calco relatar de diferentes formas. A veces tengo objetos donde la colmo de calco. Es un sinfín de personajes. Todo el plato está lleno de nenitos. Y hay otros platos que tienen un nenito y una palabra. Y por ahí van juntos. Entonces, también jugás un poco con eso. Eso a veces te trae complicaciones, porque cuando subís a la página una foto, muchas veces la gente quiere el mismo. Y nosotros decoramos
de manera individual cada objeto. No hacemos mucha serie, o sea, hacemos serie para que en tu cocina haya una relación, pero no es idéntico un plato del otro. Entonces cuando te dicen quiero ese, ay, ese no lo, te hago, te muestro lo que te puedo hacer, o, bueno, a veces eso cuesta porque te preguntan ¿qué código? No, no tiene código, o sea, es un mate, nosotros decimos mate libre, ¿viste? De dibujo libre, o de dibujo del día del amigo, del día de la madre, del día de... Que eso implica también una cuestión de presupuesto. Sí, pero, o sea, y de tiempo. Porque pero te hago una consulta, ¿es accesible? O sea, poder comprarte una vajilla, un determinados productos, ¿es algo accesible? ¿Cómo te manejas con eso? Sí, mirá, nosotros cuando aprendimos, cuando empezamos a ver cómo se hacía un presupuesto, cómo se hacía una lista, lo primero que hicimos fue sacar todos los costos reales, todos los costos reales. O sea, yo le compro a un proveedor de Buenos Aires y llega a mi casa. Llega a mi casa también lo sumo. Sumo, todo sumo. Esto me daba unos números difíciles de multiplicar para sacarle ganancia. Entonces lo que hicimos fue salir a la calle. Y fuimos a un chino, a ver cuánto vale una taza decorada en un chino. Fuimos a un negocio de diseño, a ver cuánto vale una taza, la misma, porque yo le compraba al mismo proveedor, en esa época le compraba un proveedor que se llamaba Entrance, y Entrance vendía en el chino, no la mamá, de 44 y 8, y vendía en Estudio K, que era lo top más top que había que acceder. Entonces, la misma taza en Estudio K costaba muy diferente de lo que estaba en el chino. Entonces uno ahí se daba cuenta de que había, no quiero ser ingenua, pero de que el local te habilitaba a saber a cuánto podías vender. Entonces hicimos cuentas y decidimos cuánto teníamos que multiplicar todos nuestros gastos para sacar una ganancia. Esa multiplicación que hacíamos era para la venta mayorista, para sacarle el mínimo, o sea, para multiplicar al mínimo. Y para poder vender en locales, porque nos re gustaba vender en locales porque los locales se compran cantidad. Y cuando vendíamos en ferias, vendíamos un poco más caro. Después nos empezó a pasar que la gente se quejaba de que cuando iba a comprar un negocio, la gente que compraba en Estudio K, porque éramos proveedores de esas tiendas o de otras tiendas de La Plata, vendíamos en Reina Batata, me acuerdo, cuando nos iba bien. Claro, en Reina Batata una taza nuestra era carísima, y yo la vendía en las ferias y la vendía mucho menos, porque en las ferias yo no lo iba a poner lo que multiplicaban los locales. Y entonces la gente te decía, pero yo lo compré en tal negocio y me costó tanto. Entonces le explicaba, el negocio tiene tarjeta de crédito, está todos los días, paga un alquiler de local, yo vengo a la plaza, una vez por mes. No es lo mismo. Si tenés la suerte de contactarte con el productor, podés venderlo a un precio mucho más accesible. Si tenés que pasar por toda una cadena, si se lo mando, yo mandaba al sur, me acuerdo, Santa Cruz. Si mandas a Santa Cruz, la mina de Santa Cruz lo tenía que vender caro porque tenía que sumar el envío, lo mismo del local de Buenos Aires, bueno. Todas esas cosas hacían que los valores variaran un montón, pero nosotros nunca decidimos ponerle el mismo precio al producto que vendíamos nosotros en modo directo que el que vendía el local. Y te hago una pregunta, quedan poquitos minutos, pues ya pasó 1 hora y media, te digo. En este contexto del aislamiento preventivo obligatorio, ¿cuáles son las estrategias que tuvieron que construir ustedes para poder sostener la venta y si alcanza el tema redes o qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están trabajando? El tema redes es fundamental, es agotador porque la gente pregunta sin parar y de 20 o 30 o 40, de 20 preguntas por día se concreta una venta. Y eso demanda muchísimo tiempo. La verdad que eso es agotador.
Por otro lado, entendemos que hay que darle muchísimo valor e importancia porque ahora la gente está mucho más acostumbrada a comprar en línea, entonces si vos respondés en el día y la persona confirma, lo mandás o lo pasa a buscar, se concreta la venta. Si lo dilatás, no. Si lo dilatás, no. Si queda en que no te contesté en el día, eso es un problema. Eso a mí me cuesta, a Wada le resulta más sencillo, es más dinámica con esa parte. No bajó la venta. Al principio sí, los primeros meses sí. Y los primeros meses igual a mí me tomó muy de mamá y de ama de casa y de entre casa y de hacer nido y de disfrutar el encierro. La verdad es que lo disfruté un montón. Diseñamos algunos objetos, me llevé cosas a mi casa porque están en mi casa, me llevé algunos moldes a mi casa para seguir produciendo, para no tener que venir tanto, no trasladarme tanto, digamos. La verdad es que la facultad, yo soy docente en la cátedra de cerámica, la facultad me empezó a consumir muchísimo tiempo porque hacer los teóricos y los trabajos prácticos adaptados a estas circunstancias, por lo menos yo creo que al docente, no sé cómo les fue a ustedes, pero a mí me demandó muchísimo trabajo reformular el programa y reformular la clase y tratar de estar en conexión con los alumnos. Y no convertirnos en tutoriales. No convertirnos en tutoriales y a la vez poder llegar, porque mi cátedra por lo menos es una cátedra de trabajo en el aula. Y yo charlo todo el día con los chicos en el aula, las 4, no las 4, pero 3 horas paso por todas las mesas y hablo con todos los chicos y cuando están trabados o no saben cómo resolver algo, pregunto y pregunto y pregunto para que encuentren el camino de encontrar un discurso, de encontrar un modo de decir lo que quieren decir, porque cuesta encontrar el modo, y entonces las reuniones Zoom no sirven tanto como eso, ¿viste? No tenés la arcilla en la mano, no es tan fácil decirle, y rompelo, agrandalo, cortalo, no sé. Esto me costó mucho tiempo. Así, pero la venta no se vio muy modificada, la verdad. Estos últimos, desde julio en adelante hay bastante trabajo. Por suerte, trabajamos, y también nos podemos permitir, ahora están remodelando la biblioteca del otro lado del árbol, vieron que se quemó, entonces se está haciendo una rayuela nueva porque ampliaron, entonces nos tomamos la libertad de en los archivos esos que les mostré, que son un popurrí, meter cosas para la biblioteca y meter cosas para, bueno, yo me conecto con un grupo de alfareras que se llaman alfareras feministas, yo también trabajo con la estética para repartir olitas en relación a que se legalice la ley del aborto. Entonces, me tomo también tiempo para hacer cosas que no tienen rédito económico, pero que son cuestiones que me llenan y que me completan. Lo mismo que hacemos que se le ocurrió a mi marido esto de hacer la revista, nosotros trabajamos en el colectivo Arte Activo y trabajábamos en la calle. Trabajábamos en exposiciones, en plazas, pero en movidas culturales en la calle. Esto no se pudo hacer más. Entonces él dijo, bueno, y entonces ahora también hacemos publicaciones y tratamos de hacer gráficas para las publicaciones y hacer un relato de lo que está pasando, ¿no? De cómo se cuide y que no salga a la calle. Y entonces pienso, bueno, no lo voy a hacer con arcilla, porque no. Entonces ahora hice justo unas composiciones con unos con todos los Playmobil de médicos y todo, y empecé a hacer collage, y empecé a hacer acuarela, que nunca me había animado. Collage está bueno porque trabajas en casa, es fácil el collage. Yo trato mucho de que mis alumnos de cerámica boceten el collage. Porque no están amigos del dibujo a veces, o les cuesta representar la tridimensión en el dibujo. Me parece que el collage, cuando uno habla de sinestesia o cuando habla de formas retóricas, sirve bastante. Bueno, no sé, me tomó bien a mí la cuarentena me
Fue pero no fue amable en nadie que algunos nadie mío. aspectos. Hay algo que está bueno, Luján, que desde Movida arrancaste hablando de A2, ¿no? Las dos se transformaron en 2 manos, y las 2 manos se transformaron en un cuenco, y trabajaste sobre ese cuenco, y das charlas sobre ese cuenco, y investigás sobre ese cuenco. La verdad es un resumen perfecto, ¿no? Tenés un lado sensitivo que tiene que ver con esta cosa de aunar y encontrar, y por otro lado tenés el lado comercial, que es lo que te permite vivir, ¿no? O sea, hay una comunión entre esas dos cosas. Sí, sí. Igual me trabajo mucho en esto, pero me siento más docente que otra cosa. Me di cuenta de que es tan gratificante la devolución del otro, que es lo que más me llena en el diario. Y eso sí es lo que más extraño, de cuando los nenes sacan en el taller. Yo tengo muchos nenes en el taller. ¿Solamente chicos o también tenés adultos? 8 años hasta 12 años, y se animan los de 12, 13, cuando se animan los docentes, es un placer tan grande dar clase, mismo los adultos. Así que ahí es donde yo más me siento más identificada. Pero lo que quería decir a lo que dijiste recién, es que cuando venía pensando, estaba nerviosa con esta charla, yo soy es para disfrutarla. Sí, bueno, chicos, yo estaba nerviosa. Soy una persona muy racional, y cuando pensaba en cómo contar el proceso, fue natural y no fue decidido, no fue pensado. Y para mí esto es importante transmitirlo, dejarse llevar. Se fue. Se dieron los... con gente genial, vamos, desde, ya les digo, desde dibujo, los profes de dibujo, o conocer el grabado, sentirme tan cómodo, se pudiesen amalgamar, que fue natural lo que terminó haciendo que trabaje lo que trabajo. Tampoco me había pensado nunca como docente. De hecho, quería ser ecologista, quería cambiar, bueno, la pasaría mal como ecologista hoy. Pablo, te pregunto, no sé si se nos corta de golpe o ya tendremos que ir saludando o nos dan un tiempo. No sé, pero como empezamos unos minutos más tarde, tal vez que tenemos este tiempo. Pero igual, perfecto. Antes que se corte, porque sí, agradecer todo lo que... y se notó que no estuvo preparado el discurso. Contaste la historia, cómo transitaste la carrera. Muy lindo. Lo que dijo Guille, esto de laburar siempre de a 2, y en la Facu se cuatriplicó, se quintuplicó, éramos un montón, y estuvo muy lindo el paso que contaste. Quiero decir que hay palabras de agradecimientos para vos, Luli, en el chat, gente que son alumnas tuyas, que el video que no pudimos pasar hoy por una cuestión técnica, están en cada Classroom, ya están subidos, segundo, tercero ya lo tienen, después te lo voy a pasar a vos, Hugo después se va a encargar de subir, o yo a las redes, así que de mi parte y de la cátedra, agradecerte por contar esto, toda tu historia y lo que sirve, de qué manera cuando uno sale, o el mientras tanto, generar ese ingreso y disfrutarlo también, y se nota que en tus productos o en tus objetos eso pasa. Así que, bueno, agradezco, Luli.